Hola chicos, espero se encuentren mejor que yo. Unos problemitas por ahí, una disculpa por cambiarles el horario. En la mañana me caí, pero todo bien. O sea, solo fue, pues sí, una, una laceración. Pero todo bien. Pero como les decía, creo que en los 7 años que llevo dando clase ya, 6 años que llevo dando clase ya, jamás he quedado a medias en ningún curso y esta no va a ser la excepción. Entonces, y entiendo también que pues ya están los depas a la vuelta de la esquina, entonces sí, no podía aplazar esta sesión. Entonces, pues vamos a darle un repaso. Bueno, esta sesión 2 de repaso, chicos, se trata del gran tema que es sistema digestivo. Es un chorro. Traté de resumírselos en esas flashcards, creo que lo logré, pero pues sí tenemos que repasar principalmente la parte práctica, que creo que eso es lo que más les cuesta de este tema, que vean una imagen y luego digan eso es esófago, eso es estómago, o que se orienten con las características clave. Entonces, pues vamos con digestivos. Muy bien. Entonces, recuerden, esta parte se divide en tres partes, que es cavidad oral, tubo digestivo y glándulas y anexos, ¿vale? Yo creo que a la mitad de tubo digestivo como que le cortamos un poquito para tener un break y le seguimos. Entonces, empecemos primero con cavidad oral. Entonces, de lo que tienen que ustedes saber de cavidad oral, aquí se los traté de poner, es uno, la mucosa de la cavidad oral, entender que hay tres tipos. Entonces, recuerden, este esquema también trata de representarles en dónde está cada uno. La mucosa masticatoria es una mucosa que está sumamente queratinizada. Es un epitelio plano estratificado, cornificado y paracornificado. ¿Qué significa esto de cornificado y paracornificado? ¿Y por qué no es lo mismo que la piel? La piel, algo que veíamos el día de ayer, es que para que se llene de queratina, algo que hacía es que entraba en apoptosis, se moría literal la última capa y entonces pues era una bolsa de queratina. Estas no, estas son células vivas que tienen mayor cantidad de queratina de la habitual y por eso decimos que están cornificadas. De hecho, si tú ves una imagen de esta mucosa, vas a ver que pues sí, es un epitelio plano estratificado, varias capas, oye, listo, varias capas, pero la última sigue nucleada. Entonces, ese va a ser el tip que yo les doy para que no se vayan a confundir en un corte de mucosa masticatoria con un corte de piel. Que la piel, sus últimas capas es un cementerio, no hay núcleos. Aquí sí, ¿vale? ¿Y dónde va a estar? Pues justamente esta queratina sirve para soportar fuerzas de cizallamiento y de fricción. Entonces, va a estar en los sitios que están más rozando a la comida. ¿Cuáles son estos? Pues cerca de los dientes, en las encías, en el paladar duro y ya. Básicamente esos son los dos sitios. Entonces aquí te los pongo, está el diente, aquí esto de aquí sería lo de rojo masticatoria y el paladar duro. Después tenemos a la de revestimiento. La de revestimiento básicamente está en toda la cavidad oral. Te decía que para que no se te olvide, si tú ahorita con tu lengua tocas la parte, o sea, de los carrillos, o sea, tus mejillas, tocas el piso de la boca, tocas, si alcanzas tu paladar blando, vas a sentir que es como una sensación lisita, ¿vale? Y blandita. Esa es la mucosa de revestimiento. Es un epitelio plano estratificado sin estratocorneo, el convencional de desgaste que hemos visto, y está en esos sitios, en los carrillos de las mejillas, en el piso de la boca, en la superficie ventral de la lengua, ahorita repasamos lengua, y en el paladar, pero el paladar blando, ¿vale? Duro es masticatoria, blando es revestimiento. Y esto es como cualquier otro epitelio plano estratificado sin estratocorneo que hemos visto. Y por último, tenemos a la especializada, que esa básicamente va a estar en el dorso de la lengua. ¿Por qué le llamamos especializada? Porque va a formar estas estructuras llamadas papilas gustativas. Y aquí va a tener a los corpúsculos gustativos que justamente ayudan a captar los sabores. Por eso le llamamos especializada. Entonces, eso es ahorita vemos las imágenes. Respecto a lengua, lengua es igual como un sándwich. Para eso tienen que, o sea, como ustedes sacaran ahorita su lengua, van a tener el dorso y la parte ventral. Entonces, el dorso, recuerda, es mucosa especializada. Después tienes músculo estriado. La clave para reconocer lengua, chicos, es este patrón. Bueno, si ves papilas, ya ni de dudas, eso es lengua. Pero si ves mucosa de revestimiento y ves músculo que está así en muchas direcciones, eso es lengua, ¿vale?
Y ya, básicamente eso es la magia de la lengua. Y por último, los corpúsculos gustativos, que ahorita vamos a ver, pues que justo son estructuras que van a ayudar a captar los sabores, se encuentran en la mayoría de las papilas gustativas. Aquí básicamente es que las papilas foliadas no tienen corpúsculos gustativos y nunca les han preguntado, la verdad, qué células conforman a un corpúsculo gustativo. Solamente recuerda que hay dos principales, las células de sostén y las células receptoras. Las células receptoras son células que tienen microvellosidades encargadas de reconocer los sabores y las de sostén pues van a ser quienes le den sostén a estas células receptoras, ¿vale? Y ya. Entonces, vamos a ver primero imágenes de mucosa y ahorita regresamos entonces a ver las papilas. Entonces, vean, aquí lo que les pongo es un corte de diente. Entonces aquí se ve el diente, aquí se ve el hueso y aquí vemos cómo hay un recubrimiento de ese hueso con una mucosa. Si yo le hago zoom a esto, bueno, aquí estaría este hueso, el diente, fíjate, esta sería la mucosa masticatoria, ¿vale? Siempre vas a ver como un cambio en el tono del color. Si tú ves que viene el epitelio y de repente sufre como un cambio en el tono, normalmente se ve más acidófila debido a la mayor cantidad de proteínas que tiene. Eso es mucosa masticatoria, ¿vale? Entonces, vean, esta es la diferencia que les decía. Esto es mucosa masticatoria. Yo veo un epitelio plano estratificado sin estratocorneo, la última capa nucleada, y veo este cambio en el tono de las células, justo porque estas células más superficiales almacenan esa queratina. A diferencia de la piel, que vean la diferencia, o sea, aquí las olas prácticamente están muertas, además de que vas a ver el estrato acá, el estrato granuloso, el estrato lúcido, en este caso porque esta es piel gruesa, pero hay más datos que esto te dicen, esto es piel, ¿vale? Entonces, número uno, ve si tiene núcleos, si como que le dudas, ve si se le ve el granuloso, ¿vale? Si tú le ves el granuloso, ni le dudes, eso es piel, ¿vale? Siguiente. Aquí está. Entonces, aquí está una. Eso creo que no es tan difícil, la de revestimiento, porque justo es como cualquier otro epitelio plano estratificado sin estrato córneo que hemos visto. Te pueden poner una imagen y decir dónde estás específicamente, y te ponen ahí otros lugares con epitelio plano estratificado sin estrato córneo, como esófago, vagina. La verdad es que no, no te preocupes. Pero ¿qué tip te doy para específicamente identificar esto? Número uno es que vas a ver el epitelio y debajo es muy común encontrar muchísimas glándulas, porque en toda la boca tenemos unas glándulas llamadas glándulas salivales menores, que estas, principalmente en el piso de la lengua también, eh, pues están en toda la boca, son glándulas cerosas, entonces como que si ves esas glándulas y aparte ves eso, como que eso te orienta más, ¿vale? Entonces esa sería la característica. Muy bien. Y por último, tenemos a la mucosa especializada. Te decía la mucosa especializada, aquí la clave es que tú vas a ver estos que son las papilas. Entonces, si tú ves papilas, eso es especializada y solamente están en el dorso de la lengua, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ve una lengua? Te decía, para eso siempre imagínatela como si tú estuvieras sacando la lengua. Esto de aquí es la parte dorsal, la parte, o sea, del centro, el músculo, y la parte ventral. Entonces, siempre que tú veas un patrón de epitelio, su lámina propia, porque acuérdate que esto es una mucosa, y músculo estriado esquelético que va en diferentes direcciones, aquí vemos longitudinales, transversales, circulares, eso es lengua, ¿vale? Otra, por ejemplo, aquí te están regalando o sea, si te la ponen, te la estarían regalando. ¿Por qué? Porque ves esto. Aquí se ven papilas. Entonces yo veo varias papilas, por ahí una fungiforme, por ahí algunas foliadas, y debajo ves un montonal de músculo que ves que tiene diferentes direcciones. Eso es lengua, ¿vale? Vean, más imágenes de lengua. Otro tip también para reconocer en sí la lengua es que también va a tener muchísimas glándulas salivales en su composición. Entonces, si ves músculo en muchas direcciones, glandulitas, las papilas ya te lo están gritando que esto es lengua, ¿vale? Vean, aquí te pueden poner esta imagen, así, solita, sin que se vea el epitelio. ¿Cómo te vas a dar cuenta que esto es muy sugestivo de cavidad oral?
que justo ves el músculo estriado esquelético, y o sea, en diferentes direcciones, vean cómo estas aquí van longitudinales, aquí hay unas transversales, y ves que hay estas glándulas ahí metidas, ¿vale? Entonces, eso es muy sugestivo, que esto es lengua, ¿vale? Ahora, hablando de las papilas, ¿qué cosas te tienes que aprender de ellas? Esto sí se lo suelen preguntar, esto sí es algo que de cavidad oral creo que es lo más preguntable, las papilas. ¿Cómo identificarlas? ¿Dónde está? La verdad es que no, pero puede. Y eh, algunas características, si tiene o no corpúsculos, si desembocan o no las glándulas de von Ebner. Entonces, eso es lo que tienes que puntualizar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con las papilas fungiformes. Las fungiformes, la clave, recuerda, es que tienen forma de pico, ¿vale? Como si fuera la aleta dorsal de un tiburón. Eso es una aleta, dije fungiforme, perdón, filiforme, ¿vale? Tienen forma de cono o de pico. Normalmente el pico se orienta hacia la parte posterior. ¿Cómo la vas a reconocer? Entonces, si tú ves que el epitelio forma como estas dientes de sierra, aletas de tiburón, conos, lo que gustes llamarle, pero que esté picudo, eso es filiforme, ¿vale? Y la otra clave que no se te puede olvidar de ellas, que son, que no tienen corpúsculos gustativos, ¿vale? Entonces estas son las únicas que no tienen corpúsculos gustativos, su función es meramente mecánica, no se te puede olvidar. ¿Vale? Esta de aquí, vean, esto es como el conito, nada más que lo partieron hacia la mitad, o sea, en un corte transversal, y ahí lo estás viendo. Tú verías aquí el epitelio y dentro estaría la lámina propia, ¿vale? Te decía entonces. Dientes de sierra, picos, como le quieras llamar, esas son las filiformes. Estas creo que son las más fáciles porque, por la forma y porque no tienen corpúsculos, ¿vale? Vamos con las fungiformes. Las fungiformes se llaman así porque estas tienen forma de hongo, fungi, ¿vale? Estas sí tienen corpúsculos. En cuanto a su localización, principalmente se encuentran en la punta de la lengua, y eso es lo que le da como un pequeño puntilleo cuando tú ves tu lengua en la punta. Entonces, ¿cómo las vas a reconocer? Pues parecen un hongo, ¿vale? Y te decía que algo interesante de ellas, porque otras, aquí estas las puedes confundir con a veces con las caliciformes. Pero para que no te confundas, número uno, fíjate cómo la papila siempre va a estar como mezclada con el resto del epitelio. O sea, tú aquí ves que está esta papila, pero ves cómo se continúa aquí con otras filiformes, ¿vale? Eso es muy común. La otra, cuando tú ves cómo se mete esta lámina propia, se mete al interior, como que da la impresión que pareciera como una manita. No en todas, por ejemplo, aquí no se ve, pero da esa impresión como, bueno, aquí, esta de acá. Eso es algo muy común que pasa en las fungiformes, como que se mete la lámina propia y parece que es como si tuvieras una manita adentro, ¿vale? ¿Qué pasa con las foliadas? Estas, la clave es que son más rectangulares, ¿vale? Parecen como hojas. Puede que te confundas con estas porque al final también las puedes ver redonditas. Tips clave, estas sí son más rectangulares. Número dos, es muy común, no todas las veces, que la lámina propia cuando se mueve forma como un 3, ¿vale? Esta es como que se mete y abarca todo, pero esta siempre forma como un 3, ¿vale? Los corpúsculos siempre los vas a ver aquí a los lados, eso también no hay gran problema. Y si ves una división entre una y otra, tiene como este pequeño surco que no es profundo, solamente como que separa a esta de esta, ¿vale? Entonces, esas son las foliadas. Vean, aquí viene una, tiene una buena separación de la otra. La lámina propia se mete y forma como este 3, ¿vale? Y aquí, bueno, estos de acá serían los corpúsculos gustativos, ¿vale? Lo mismo acá, esta pues, sí se ve más como rectangular, se mete la lámina propia y vean cómo tiene como ese 3 adentro formado, ¿vale? Vean más foliadas, aquí ya veo la división entre una y otra, esto es lo que te decía que es importante. Este surco no es profundo para que no te confundas con las caliciformes, que eso es como el tip clave, pero sí tú sabes delimitar entre una y otra, ¿vale?
Vean, aquí están más foliadas. Entonces, aquí no parecen tres, pero sí le ves esta división entre una y otra, si ves bien los cuadraditos, y pues la mina como que se mete, ¿vale? Más imágenes, vean, cuadraditas, separación entre una y otra, los corpúsculos a los lados, ¿vale? ¿Qué pasa con las caliciformes? Las caliciformes esas van a tener un surco muy profundo que como que estrangula a la papila en la base. Y esto hace que tenga como esta forma de cúpula o de cáliz, ¿vale? Otro nombre con el cual las vas a encontrar son glándulas, son papilas circunvaladas, ¿vale? Entonces, ¿cómo las vas a ver? Estas las vas a ver redondas, ¿vale? Un surco muy profundo que lo estrangula en el centro. Y algo que tienen ellas es que en la base se van a asociar a unas glándulas llamadas glándulas de von Ebner, ¿vale? Estas glándulas de von Ebner justo drenan en este surco profundo su contenido, ¿vale? Entonces, ¿cómo reconocerlas? Número uno, surco profundo que lo estrangula en la base. Número dos, la lámina propia, sí, cuando se mete, si te das cuenta, sí define, sí se pega mucho hacia la superficie, o sea, deja el epitelio solo en la parte marginal, no forma como este tres o estas olitas como en las otras, ¿vale? Y las glándulas de von Ebner también, eso es como otra clave para reconocerlas. Entonces, vean acá, surco, que sí está profundo, aquí desembocan estas glándulas, que son las glándulas de von Ebner. A lo mejor esta la puedes ver un poco medio, de hecho, ve la diferencia entre esta y esta. Estas las puedes ver un poco medio como las foliadas, o sea, como las cuadraditas que vimos, pero la clave es justo que, si te das cuenta, como que no forman ese 3 que nosotros habíamos visto, y el surco lo tienen más profundo, ¿vale? Entonces, por eso sería una caliciforme. Vean más imágenes de caliciforme, estrangulada en la base, porque aquí de hecho se ve cómo es que se continúa con estos conductos de las glándulas de von Ebner. La lámina propia se pega y delimita muy bien en la superficie el epitelio, ¿vale? Entonces, aquí vean más imágenes, otra de von Ebner, el surco profundo, el epitelio en la periferia, ¿vale? Entonces esos son como los tips clave que yo les dejo. De hecho, creo que ahora sí les pongo esta flashcard. Aquí está. Entonces, esos son como los tips clave. Digo, estas ya las tienen ustedes en la carpeta, pero por si alguien lo está viendo en YouTube y le quiere tomar el screenshot, adelante. De las papilas entonces linguales, ¿vale? Y cómo reconocerlas. En su examen no les van a poner también como que se vean como muy similares porque suelen confundir como o estas dos, pero siempre les ponen como una muy particular, ¿vale? ¿Dudas de eso, chicos? Perfecto. No, pues, Ahora vamos con lo último de cavidad oral, que es glándulas salivales. Entonces, de glándulas salivales, chicos, esto está bien sencillo. ¿Qué es lo que tienen que entender? ¿Cómo se ve y de qué se compone? ¿Vale? Ya en clase vimos también, pues justo los conductos que tiene cada uno. El más preguntable, el preguntable es el estriado, pero sí, no hay mucho de eso. Entonces, glándulas salivales. Tenemos tres: parótida, submandibular y sublingual. Parótida, características. Es una glándula serosa, por lo tanto vas a ver acinos serosos, o sea, vasofilia basal, acidofilia apical. ¿Por qué? Porque producen proteínas. Estas glándulas serosas van a ser el responsable del 30% de la saliva. ¿Y cómo le vas a reconocer? Tips clave. Los adenómeros, si ves moradito, rosita, tejido adiposo. Este tejido adiposo para fines prácticos es lo que te va a ayudar a decir a ti esto es parótida. Porque otra glándula con la que suelen confundirla es con páncreas. Pero el páncreas, para fines prácticos, carece de tejido adiposo, ¿vale? Y además esta no va a tener unas células que sí tiene el páncreas que se llaman células centroacinares. Entonces, eso es otra. Y por último, esta tiene estos conductillos de acá. Este conducto que se ve aquí se conoce como conducto estriado. Ese conducto estriado se caracteriza por tener muchas mitocondrias en la parte basal. Entonces, ahorita vemos con un zoom, pero si tú le ves como unas estrías o unas líneas en la base de estas células, ese es el estriado y solamente está en la parótida. Eh, el páncreas no tiene, ¿vale? Después tenemos a la sublingual y a la submandibular. Ambas comparten su conducto. Su conducto se llama conducto de Wharton, el de la parótida se llama conducto de Stenon. Entonces, la sublingual, ¿cuál es la característica? Es más mucosa que serosa.
Entonces, si tú ves un corte en donde veas muchos acinos mucosos, eso es sublingual, ¿vale? Entonces, es mixta, sí, pero la característica es que es más mucosa. De hecho, bueno, no, en estas no se ven tanto, en la submandibular también que es mixta, se pueden llegar a apreciar como semilunas cerosas. Ay, ven, eso se cambió. Entonces, esas semilunas cerosas son porque está la parte mucosa y lo que es ceroso como que se va hacia la periferia y forma una semiluna, se le llaman semilunas de von Ebner. Y después tenemos a la submandibular, que esta también es mixta, la clave es que esta es más cerosa. Entonces, más mucosa, sublingual. Más cerosa, submandibular, ¿vale? Entonces, ay, para reconocerlas, ah, están aquí. Hay un montón de imágenes. Entonces, parótida, sencillo. Vas a ver acinos serosos, o sea, basofilia basal, acidofilia apical. Tiene estos septos porque pues tiene una cápsula de tejido conectivo denso irregular que se mete y forma lobulillos y tiene muchísimo tejido adiposo. Entonces, si ves estas manchas blancas, eso es parótida. Y de hecho aquí también veo estos conductos que te decía que son característicos de las glándulas salivales, que son los conductos estriados, ¿vale? Vean, aquí yo veo acinos. Estos acinos son, vean, la acidofilia, se ven ahí los granitos de las proteínas que produce esta glándula, y basofilia en la parte basal, porque ahí está el RER, ¿vale? Aquí hay un adipocito. Entonces esto es parótida. Algo que no, que tú verías si dudaras si esto fuera páncreas, es que el páncreas en el centro del acino, acuérdate, tiene las centroacinales, estas no, ¿vale? Vean, aquí se ve horrible la glándula, pero es parótida. Veo acinos serosos, basofilia basal, acidofilia apical. Veo todo este tejido adiposo disperso. Entonces, eso es parótida. Vean, esto igual es parótida. Aquí también veo estos conductillos ahí regados. Veo tejido adiposo. Parótida. Este de aquí es el que te digo que es el conducto estriado. El conducto estriado tiene un montón de mitocondrias en su base y esto hace que se vean como esas pequeñas estrías. Entonces, si tú lo ves, ese es el conducto estriado. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Creo que esto no lo mencioné, pero ¿para qué sirven? Esperen, aquí está. ¿Para qué sirven esos conductos? Eso también ya se las había dejado. No, creo que la verdad es que no he visto que les pregunten mucho de esto en los depas, pero acuérdense que todo puede pasar. Pero básicamente, ¿cómo es el conducto en el cual se va liberando la orina? Tú tienes el adenómero y primero va a llegar a esto llamado conducto intercalar, ¿vale? Este conducto intercalar es lo más próximo al ácido y su función es secretar bicarbonato y cloro, ¿vale? ¿Esto para qué? Para formar una saliva isotónica. Después pasa al conducto estriado. Ese conducto estriado lo que hace es reabsorber ese cloro y sodio y secretar potasio y bicarbonato, ¿vale? ¿Para qué reabsorbe esto? Pues para que no se te vayan esos electrolitos por la saliva. Esto hace entonces que baje eh, la osmolaridad de la saliva porque le estás quitando sodio y se vuelve una saliva hipotónica, ¿vale? Entonces, función del intercalar, formar saliva isotónica al ponerle cloro y bicarbonato. Función del estriado, generar saliva hipotónica al reabsorberle electrolitos. Y ya el excretor es el que habíamos visto, este se denomina conducto de Stenone o conducto de Wharton, dependiendo de dónde estemos. Eh, y como cualquier otro conducto excretor, va a ser cilíndrico, que puede ser pseudoestratificado a estratificado, ¿vale? Y ya, no hay mucho que decir de esto. Entonces, regresando a esto, vamos ahora con la submandibular. La clave para reconocer submandibular, entonces vas a ver que esto es una glándula. Pero, si te das cuenta, hay muy poquitas nubecitas, manchitas blancas. Estas son las partes mucosas. Entonces, si ves más rosa que blanco, esto es submandibular, porque es más serosa que mucosa. Vean, aquí viéndolo este aumento, yo veo principalmente más el rosa que lo blanco. Entonces, eso es submandibular, más serosa que mucosa. Lo mismo aquí. Aquí como que ves que hay varias cosas, ¿no? Pero si te das cuenta, el blanco no predomina, predomina más el rosa. Entonces esto es submandibular. A lo mejor esto luego les hace dudar porque dicen, ay, como que sí veo varios. No.
Cuando tú ves una sublingual, nunca le dudas que si hay mucho o hay poquito mucoso, porque vean, eso es una submandibular. Literalmente está lleno de puro moco. Entonces, no hay duda, o sea, es más, básicamente en la submandibular no se ve lo seroso, porque solamente son como semilunas muy chiquitas que ni se distinguen. Entonces, esta es la clave de la sublingual, puro mucoso. Es mixto más mucoso, pero para fines prácticos, si tú ves un montón de esto que predomina, ya ni le dudas, ¿vale? Vean la diferencia. Esta de aquí sería la submandibular, veo manchas blancas, pero predomina lo rosa, y aquí básicamente veo puro blanco, puro mucoso, ¿vale? Sublingual. ¿Esa que sería sublingual o submandibular? Sublingual. Igual, muy bien. Entonces, sublingual, no hay duda ahí. Puro mucoso, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre las tres. Parótida, tejido adiposo, seroso, submandibular es mixta con predominio seroso, sublingual es mixta con predominio mucoso, ¿vale? Muy bien, a ver. Parótida, submandibular o sublingual, ¿qué dirían? Submandibular. Submandibular. Submandibular, exactamente, predominio seroso, ¿no? Perfecto. Siguiente. ¿Qué es esto? Parótida. ¿No? Tejido adiposo, seroso, ¿no? Perfecto. Siguiente. Aquí se aprecia un poquito. Bueno, vean lo que hay arriba y vean qué hay acá. Entonces, ¿esta qué creen que sea? Sublingual. Sublingual, ¿no? De hecho, está abajo de la lengua. Esto que ven aquí arriba es lengua. Entonces, dudas, preguntas, chicos, de cavidad oral. Creo que no. No. Perfecto, muy bien. Bienvenidos ahora sí a la parte pesada, que es tubo digestivo. Entonces, la clave, les decía, de tubo digestivo, que sí o sí tienen que dominar, es primero las generalidades, entender cómo está configurado todo. Si ustedes entienden eso, nada más se tienen que dedicar a entender las excepciones, ¿vale? ¿Qué hay de diferente en cada parte del tubo? Entonces, primero lo que tenemos que entender entonces son las generalidades. Este es el panorama general. Entonces, recordando rápidamente qué es lo que forma al tubo digestivo. Recuerden que este tubo digestivo está formado por cuatro capas: mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. La mucosa, como toda mucosa, está formada por un epitelio, la lámina propia, que es tejido conectivo laxo, y una capa de músculo llamada muscular de la mucosa, ¿vale? Debajo vamos a tener a una capa de tejido conectivo denso y regular. Debajo, bueno, es importante, en esta submucosa vamos a tener aquí un conjunto de neuronas que forman al plexo submucoso o plexo de Meissner, que justo la función que tiene esto es darle inervación a las glándulas que puedes llegar a encontrar aquí en la submucosa, a la muscular de la mucosa y a las glándulas que puedes llegar a encontrar en la mucosa, ¿vale? Entonces, esta va a contribuir a la secreción del tubo digestivo. ¿Qué es lo que pasa con la muscular externa? Aquí vamos a tener capas de músculo que va a ayudar al peristaltismo. Específicamente, en la mayoría de todo el tubo digestivo tenemos dos capas y la disposición es clave porque una va a ser circular interna y la otra va a ser longitudinal externa. Y entre ambas capas, recuerda que tenemos un conjunto de neuronas llamado plexo mientérico o plexo de Auerbach, ¿vale? Aquí importante, en esta capa muscular externa tenemos unas células especializadas llamadas células intersticiales de Cajal. Así como en el corazón, tú tenías células que marcaban el ritmo, o sea, como que se despolarizaban y le decían a las otras células del corazón, a los cardiomiocitos que se contraían. Lo mismo pasa acá. Estas células intersticiales de Cajal son el marcapasos del tubo digestivo. Son quienes inician la despolarización para decirle a todo el tubo que se contraiga. Y por último tenemos a una capa serosa o adventicia. ¿De qué depende si es serosa o es adventicia? La clave es que si es adventicia es solamente un tejido conectivo denso y regular que lo recubre. Pero si es serosa, acuérdate que una membrana serosa es aquella que tiene mesotelio. Y estos básicamente van a ser los sitios del tubo digestivo que estén recubiertos por peritoneo, ¿vale? Esa es la configuración eh, estándar de este tubo digestivo.
Te decía, lo que tienes que tú que entender es justamente qué diferencias hay en cada parte. Entonces, para eso les hice esta flashcard que creo resume todo lo importante. Entonces, vamos a ir viendo una, vemos imágenes, regresamos y vemos imágenes, ¿vale? Entonces, fíjate, empezamos primero con el esófago. Punto importante del esófago, tiene un epitelio plano estratificado sin estratocornea. La lámina propia, tejido laxo, aquí la clave es que en el esófago puedes encontrar unas glándulas mucosas. Debido a que la parte distal del esófago está en contacto con el estómago, a veces puede que el ácido del estómago le acidifique un poco al esófago. Entonces, esa parte que está en contacto con el estómago debe de prepararse para eso. Entonces, ponemos unas glándulas mucosas ahí para que lubriquen, protejan por si de repente hay reflujo. A esas glándulas se les llaman glándulas cardiales y están pues cerca del cardias y solamente están en el tercio distal, ¿vale? Ese es el extra. Después, en el caso del esófago, la submucosa, aquí esto es la estrella. Solo hay dos lugares en el tubo digestivo donde vamos a encontrar glándulas en la submucosa. Una es en el esófago. Si tú ves un epitelio de desgaste y aparte ves glándulas abajo, eso es 95% probable de lo que tú estás viendo es esófago. Y esa es la clave que a ti te va a ayudar a reconocer el esófago, estas glándulas de acá. Y a diferencia de las cardiales, recuerda que estas están a lo largo de todo el esófago, no solo en el distal, en todo, ¿vale? De la muscular externa, igual tenemos las dos capas, circular interna, longitudinal externa. ¿Cuál es la clave? Que la circular interna va a cambiar el músculo dependiendo en qué tercio estemos. Al final el esófago es un tubo, está en contacto con la cavidad oral y después acá con el estómago. Entonces, el tercio, lo vamos a dividir en tercio, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior básicamente va a estar formado por músculo esquelético. El tercio medio, tanto por esquelético como liso. Y ya el extremo distal, eso solamente va a tener músculo liso, ¿vale? Entonces va a ir cambiando el tipo de músculo que tiene. La parte superior tiene estriado porque justamente esa es la parte voluntaria, pero ya la parte inferior es involuntario completamente porque solamente es liso, ¿vale? ¿Qué más? Ah, y bueno, por último, la adventicia. El esófago va a tener adventicia en su mayoría. Solamente tiene serosa en la porción abdominal. Por eso aquí te pongo, esta línea punteada es, pues, marca el mesotelio. Entonces, en la parte que cruza el diafragma, como ya entra la parte abdominal, eso sí va a tener peritoneo rodeándolo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver imágenes de esófago. Entonces, aquí está. Eso que ustedes ven aquí es el esófago. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? O qué, así a simple vista, ¿qué es lo que a mí me da a entender que esto es esófago? Que veo una mucosa y aquí abajito veo estas cosas de acá, estas glándulas. Si tú ves este patrón, mucosa, glándulas, eso es esófago, ¿vale? Entonces, punto número uno, la mucosa. Epitelio plano estratificado sin estratocorneo. Aquí yo veo la lámina propia y esta capa de aquí que se ve, esto de aquí es la muscular de la mucosa, ¿vale? Después pasamos a la submucosa. ¿Qué dijimos que había en la submucosa? Estas glándulas de acá. ¿Cómo se llaman las glándulas del esófago que están en la submucosa? Cardinales. Esas están en la lámina propia. Estas son las que están en todo el largo del esófago. Esofágicas propias, ¿vale? Entonces, estas de aquí son específicamente las esofágicas propias. Después tenemos al músculo y aquí se ve muy bonita las dos disposiciones, circular interna, longitudinal externa, ¿vale? Y ya por último aquí se ve la parte adventicia, pero recuerda que en la parte intraabdominal es serosa, ¿vale? Entonces muscular y adventicia. Entonces aquí vamos a hacer un aumento poco a poco. ¿Qué es lo que yo veo aquí? El epitelio, plano estratificado sin estratocorneo, la lámina propia y la muscular de la mucosa, ¿vale? Después tengo a la submucosa, acuérdate, estas de aquí son las glándulas esofágicas propias, ¿vale? Aquí, estas de acá. Y bueno, aquí también en la submucosa estaría el plexo mientérico. Entonces, te digo, si a ti te ponen esta imagen, tú con el simplemente hecho de reconocer el epitelio de desgaste y estas glándulas mucosas en la submucosa,
¿Cómo sabes que está en la submucosa? Porque vas a ver cómo la muscular de la mucosa delimita una capa de otra. Entonces, si tú ves estas glándulas por debajo de la submucosa, eso ya es esófago. De la muscular externa, pues nada más recuerda el cambio en el tipo de músculo que sufre la circular interna. Aquí entre ambas estaría el plexo mientérico y después tendríamos a la adventicia, pero recuerda que en la parte intraabdominal es serosa, ¿vale? Entonces, no confundir las dos glándulas. Esofágicas propias están en la submucosa, ¿vale? Y en la submucosa y en todo el largo del esófago. En las cardiales, esas están solamente en el tercio distal, pero de la mucosa, en la lámina propia de la mucosa, ¿vale? ¿Dudas de esto? ¿No? Va. Entonces vean, aquí esta imagen. Esto de aquí, este patrón, a pesar de que se ve chiquitísimo, esto es esófago y no le puedes dudar. Ves el epitelio de desgaste, ¿vale? Plano estratificado sin estratocornea. Ves la lámina propia y en esa lámina propia por aquí ves un folículo linfoide. Eso es GALT. Después ves esto, bueno, esto de aquí es el GALT y después ves esto de acá. ¿Qué sería esto de acá? La muscular de la mucosa, La de la mucosa, muy bien. ¿Y esto entonces qué sería? una propia, una glándula propia. Exacto, muy bien. Glándula esofágica propia, perfecto. Todo esto entonces sería el tejido conectivo denso irregular de la submucosa y por aquí tendrías a la circular interna de la muscular externa, ¿vale? Vean, aquí igual, viendo esta imagen, tú sabes que esto es esófago por el patrón que les dije. Epitelio de revestimiento, glándulas. Entonces, epitelio, plano certificado sin estratocornea. Lámina propia, muscular de la mucosa, glándula esofágica propia y el tejido conectivo denso irregular de la submucosa. ¿Vale? Esta imagen está muy padre porque aquí ves cómo justo el esófago, que es esto de acá, y la tráquea comparten a esa capa adventicia, justamente es quien les permite unirse. Entonces, esto de aquí atrás sería tráquea. De hecho, ves epitelio respiratorio, ves glándulas seromucosas, ves esta capa cartilaginosa en forma de C. Aquí ves esófago, ves epitelio de desgaste, ves igual las glándulas mucosas, la capa de músculo. ¿Vale? ¿Dudas, chicos, de cómo identificar esófago? ¿No? Va, muy bien. Las transiciones las voy a dejar al final. Vamos con el estómago. Entonces, estómago sí va a tener algunas peculiaridades importantes. Entonces, número uno, va a cambiar el epitelio. Esto, o sea, tatuado, ¿eh? Porque siempre se los preguntan y siempre dudan. No hay que moverle al estómago. Epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. No me voy a cansar de decírselo. El estómago no tiene células caliciformes, ¿vale? Oigan, esperen. Ah, sí, sí estoy grabando, se me fue la onda. Muy bien, entonces, no tiene células caliciformes, ¿vale? El propio epitelio es quien produce el moco, por eso le llamamos mucoproductor o mucosecretor, ¿vale? Pero no hay células caliciformes. La lámina propia, que es lo que ocurre, aquí va a tener a las glándulas gástricas, ahorita hablamos de eso, que estas glándulas gástricas están formadas por varias células, aquí les dejo el resumen de básicamente qué produce cada una. Después tenemos la submucosa, que aquí la submucosa nada más recuerda forma esas arrugas gástricas. Después tenemos la muscular externa, que en el caso del estómago, aquí sí hay algo bien importante, es que tiene tres capas, no tiene dos, tiene tres, que va a ser la oblicua interna, circular media y la longitudinal externa. O sea, se le agrega esta capa oblicua en la parte interna. Pero el plexo mientérico sigue estando aquí entre la circular media y la longitudinal externa, ¿vale? Y esta va a tener serosa propiamente, ¿vale? Entonces vamos a ver esto en imágenes y también un repaso rápido de esas células. Entonces, el bonito estómago. ¿Qué es lo que lo va a formar? Vean, esto de aquí es una imagen clásica de estómago. ¿Qué es lo que yo veo? Uno, el epitelio, pero si te das cuenta, aquí hay algo. Esto de aquí son las glándulas gástricas, ¿vale? Entonces, si tú ves esas glándulas gástricas y ves una capa gruesa de músculo, aquí se ven de hecho las tres capas, la capa oblicua interna, circular media y longitudinal externa, ¿vale? Eso es estómago. Entonces, mucosa, la submucosa te decía que no hay mucho que decir, nada más que luego forma pliegues y si eso forma las arrugas gástricas, la muscular externa y la serosa, ¿vale? Entonces,
¿Qué pasa con la mucosa? Tú tienes tu epitelio del estómago, viene el epitelio, pero ese epitelio se empieza a invaginar. Hace esto y vuelve a salir. Se invagina y vuelve a salir. Se invagina y vuelve a salir, ¿vale? A la hora de que se invagina este epitelio, forma estas estructuras llamadas glándulas gástricas. Por eso en la lámina propia de la mucosa, todo esto va a contener esas glándulas gástricas que se están invaginando. Vas a tener un epitelio de superficie, que es justamente esto que viene aquí, pero esto de acá serían las glándulas gástricas, ¿vale? Aquí estaría la muscular de la mucosa, que esta muscular de la mucosa tiene dos capas, importante mencionar. Una igual circular interna que se va a meter aquí entre estas glándulas y una longitudinal externa que va a seguir aquí el trayecto, ¿vale? Entonces, vean, ese epitelio de superficie, ¿qué epitelio va a ser? Cilíndrico, simple mucosecretor, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí? Les digo que a mí me encanta el epitelio del estómago porque es muy bonito. Tips para reconocerlo. Si tú ves un epitelio que tiene forma como de crestas de gallo, eso es lo principal que a mí me recuerda, eso es estómago. ¿Por qué? Como la célula es mucosecretora, tú tienes a tu célula cilíndrica, pero en la parte apical se llena de moco. Entonces, como que es muy común que en la parte apical se ensanche. Es lo que vemos acá. Vean, la célula está cilíndrica, bonita, y de repente aquí le sale como ese ensanchamiento. No es lo mismo a una célula caliciforme, porque recuerda que las células caliciformes están todas llenas de moco, gorditas, el núcleo hasta se va para abajo, ellas no. Vean como aquí tú ves el núcleo redondito y a la mitad, no hasta abajo. Y la capa de moco en la parte de arriba. Por eso decimos que eso es muco secretor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo de las crestas de gallo? A la hora de que se invagina el epitelio, o sea, aquí se invagina, forman estas como huecos, estas invaginaciones llamadas fositas gástricas. Entonces, esto que tú ves aquí es una fosita gástrica y es el inicio de la glándula. Vean, aquí les digo que parece como la cresta de un gallo. Imagínate que está la cabeza, aquí está el pico, ¿vale? Su ojito. Entonces, si tú ves esas crestas de gallo y estas crestas se forman justo por las fositas y porque tiene mucho moco, eso es estómago. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Veo un epitelio cilíndrico. Sé que es cilíndrico viendo el núcleo. Ve el núcleo como tiene, o sea, ovaladito a la mitad, es cilíndrico. Pero en la parte de arriba tiene esta parte blanca que, pues, es porque produce moco, ¿vale? O sea, está precioso, vean. Aquí veo cilíndrico, o sea, los núcleos ovaladitos en una sola línea, el moco en la parte de arriba, y te digo que esto parece como la cresta de un gallo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se empieza a invaginar y formar esas fositas, ¿vale? Entonces, fíjense, se forma la fosita y adentro se empieza a formar esta glándula. Esta glándula tiene varias partes. Un istmo, que es la parte inicial, después un cuello, que es un ensanchamiento, y después un fondo, que es la parte más profunda, ¿vale? Vean, si tú ves con una lupa el estómago, vas a ver justo cómo se invagina, forma estos huequitos, esos son las fositas gástricas, ¿vale? Entonces, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí donde se mete son las fositas gástricas. Y ya todo esto de acá es lo que forma la glándula, ¿vale? Las glándulas se van a llamar dependiendo en dónde estemos. Si estamos en el cardias, pues glándulas cardiales. Si estamos en el cuerpo o en el fondo, corpofúndicas. Si estamos en el píloro, pilóricas. ¿Tienen diferencias? No te lo van a preguntar para fines prácticos en un examen. Diferenciar entre una tubular, perdón, entre una cardial de una corpofúndica, no. Las principales son las corpofúndicas, pero entiéndelas. Normalmente, ¿dónde va a pasar todos los procesos de digestión que tiene el estómago? Aquí, en el cuerpo y en el fondo, porque es lo que más superficie tiene. Entonces, o sea, aquí cerca del cardias, pues como que no necesitas tanto ponerle todas las células que vamos a ver, más bien proteges un poquito más contra el ácido, porque pues estás muy cerca del esófago. Lo mismo con el píloro, aquí ya básicamente ya tendrías que haber terminado de digerir, entonces también cambias las células que les pones, pones más células mucosas para protegerte y convertirte después en el duodeno. Entonces, en general, una corpofúndica, que esas sí son las que tienen todo, van a tener 6 tipos de células. ¿Cuáles son estas células? Primero vamos a tener a las células más superficiales, que van a estar aquí en la fosita y en el epitelio superficial. A estas células se les llaman células mucosas superficiales. ¿Cuál es la característica de ellas? No se te olvide, producen un moco muy espeso. De hecho, es tan espeso que se le llama moco insoluble o visible, porque lo puedes hasta ver.
Este moco, ¿qué es lo que hace? Lo que hace este moco es formar una capa, una barrera protectora en la que el ácido no va a poder interactuar con el epitelio y por lo tanto no vas a quemar al epitelio. Entonces su función es ser gastroprotector, ¿vale? ¿Qué estimula la producción de este moco? Las prostaglandinas. Ya no me voy a meter en esto porque esto es un poco más difícil, pero acuérdate que nosotros producimos prostaglandinas buenas por la ciclooxigenasa 1 y entonces si tú la bloqueas con los AINES no selectivos, pues empiezas a tener úlcera péptica y también alteraciones renales. ¿Qué pasa con las mucosas del cuello? Estas mucosas también producen moco. ¿Cuál es la diferencia? Si tú le pones este mismo moco acá abajo, no vas a dejar que todas las proteínas que vienen del fondo salgan adecuadamente, ¿vale? Entonces dices, ah, pues no le pongo moco. Si tú no le pones moco, el ácido que produces desde abajo puede quemarte estas celulitas de aquí arriba, que son las células madre. Entonces, para eso sí formas moco, para seguir protegiendo, pero esto iba a ser un moco un poco más soluble, que sí permita la salida de esas secreciones. Entonces, a esto se le llama moco invisible o moco soluble, ¿vale? Y justo lo que hace es degradar estas células madre que están aquí en el istmo, ¿vale? Entonces, esas son las terceras células. Las células madre, lo que hacen, acuérdate, siempre que veas célula madre, ¡ay! Hay una abeja. Oh. Bueno, siempre que veas una célula madre, significa que va a regenerar, ¿vale? Ahora sí, hay dos células clave estas sí se las pueden preguntar, además de las mucosas superficiales. Estas son bastante preguntables, que son las principales y las parietales. Puntos clave para que no te confundan. Creo que. Ay, ¿dónde está? Pues sí, vamos a verlo aquí. Entonces, ¿qué pasa con estas células imógenas? Las principales producen las proteínas que le van a ayudar al estómago a digerir. ¿Vale? Ojo, proteínas. ¿Cuáles van a ser? La renina, la lipasa gástrica, la leptina, que justamente, bueno, por ejemplo, la renina lo que hace es ayudar a la coagulación de la leche. La lipasa gástrica, pues a degradar ácidos grasos, la leptina, pues inhibe el apetito. Pero hay una principal que esto siempre se los preguntan y es el pepsinógeno, ¿vale? Este pepsinógeno es un simógeno, una enzima inactiva, que lo que hace es, una vez que se activa por el pH, o sea, cuando sale y entra en la acidez, se convierte en pepsina. Y esa pepsina va a empezar a degradar a las proteínas que están en tu estómago, ¿vale? Entonces, eso es lo que no se te tiene que olvidar principales pepsinógeno. Para que no se te olvide, acuérdate de la frase, primero el pepsinógeno, porque las principales producen pepsinógeno. Punto. ¿Vale? ¿Y cómo son? Pues como justo son células que producen proteínas, pues van a ser células con basofilia basal y acidofilia apical, ¿vale? Normalmente las vas a ver aquí en las bases, bueno, en el fondo de la glándula, y son las que tienen esta doble tonalidad. Vean, aquí yo veo estas que se ven claras, que esas serían las parietales, pero estas que se ven más moraditas, por ejemplo, estas de acá, 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 esas serían las principales, ¿vale? ¿Qué pasa con las parietales? Las parietales, su función es secretar dos cosas, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Este ácido clorhídrico justamente lo que va a hacer entonces es acidificar toda la secreción que tiene en el interior el estómago para favorecer la desnaturalización de las proteínas, para servir como una barrera eh, y favorecer la digestión. En el caso del factor intrínseco, recuerden que esta es una proteína que lo que hace es favorecer la protección y la absorción de la vitamina B12, ¿vale? Entonces, si tienes una deficiencia de factor intrínseco, pues vas a tener anemia megaloblástica, ¿vale? Entonces, eso es lo principal. No te van a preguntar la síntesis del ácido clorhídrico, digo, eso ya lo vimos en la clase, no me voy a meter en eso, ¿vale? Y ya. Y después tenemos a las células enteroendocrinas, que ese es mi otro tipo de células. Las células enteroendocrinas van a tener un nombre dependiendo qué secreten. Las G secretan gastrina. ¿Cuál es la función que tiene la gastrina? Favorecer la liberación de ácido clorhídrico y también la liberación de pepsinógeno. Justo la gastrina, una vez que el estómago se distiende, porque pues estás comiendo, se estimulan estas células para que produzcan gastrina y se estimule la liberación de estos factores para la digestión.
La somatostatina lo que hace es inhibir la secreción de todo. Es como la somatostatina que vimos ayer en endocrino. Y las células SL o like enteroendocrinas, estas producen histamina, que la histamina también es un factor importante para la producción de ácido clorhídrico, ¿vale? Eso es como el resumen, ya no me voy a meter también más en esto porque no tiene chiste. Y también no creo que les pregunten algo de las enteroendocrinas, para serles sincero. Entonces, vean, las principales aquí se ven muy bonitas, se ven muy acidófilas porque justo tienen muchas bombas en su superficie, entonces necesitan muchas mitocondrias. A veces de tan activas que están, puedes verlas hasta binucleadas. Entonces, células redonditas, acidófilas, eso es parietal. Célula que se ve más moradita, con azofilia, bueno, aquí estas de acá, estas serían las principales, porque estas producen proteínas, ¿vale? Entonces, vean, aquí se ve muy bonito cómo se pinta, esto es con Cains, ves las mitocondrias. Y ya, eso es básicamente lo importante de la mucosa. Entonces, vean aquí, entonces esto de aquí sería el epitelio superficial, estas de aquí serían las fositas, las invaginaciones, todo esto sería la glándula y esto de aquí sería la muscular de la mucosa. Después de esta muscular de la mucosa, llegamos a la submucosa, que es tejido conectivo denso irregular, solo que te decía que cuando tú tienes el estómago vacío, no has comido, se forman como estas arrugas. Esas arrugas se forman porque la submucosa forma pliegues y una vez que ya se llena, se va distendiendo, ¿vale? Entonces, ¿quién forma esas arrugas gástricas? Justo la submucosa forma como estos pliegues y los genera. Vean, aquí veo un pliegue, vean, esto de aquí sería la submucosa, todo esto de aquí sería la mucosa, las glándulas gástricas, pero justo esas arrugas se forman por las submucosas. Y de la muscular externa, te decía, la clave es que tienen tres capas. Oblicua interna, circular media, longitudinal externa. Si te llega a preguntar tu doctor, esto es más de tu doctor, ¿entre qué y qué capa está el plexo mientérico? Entre la circular y la longitudinal, solo que aquí se llama circular media y longitudinal externa, ¿vale? Y de la serosa, pues esto es tejido conectivo más mesotelio, aquí no hay gran cambio, ¿vale? Dudas, chicos, preguntas respecto a cómo reconocer estómago y, bueno, su repaso estructural. Nope. Va, pues vámonos a un break. Son las 1:24, regresamos 1:35, ¿vale? Entonces, ahorita nos vemos para continuar con intestinos. Seguimos. Entonces, nos quedamos en intestino, ¿no? Ah, ok. Entonces, de intestino, chicos. Aquí es donde se pone las cosas confusas. A ver, esperen, dejen borro esto. Ahí está. Entonces, de intestino, chicos, sí hay varias cosas que nosotros tenemos que entender. Principalmente las grandes diferencias en intestino delgado son a nivel de la mucosa y de la submucosa. ¿Cuál es como el principio? Básicamente en el intestino, nosotros vamos a estar absorbiendo los nutrientes que vamos digiriendo. Para poder absorber mejor, necesitamos aumentar la superficie, porque así tenemos más área en la cual podemos absorber, ¿vale? Para poder hacer eso, tenemos varias especializaciones en este epitelio. Algunas son de la submucosa y otras son de la mucosa. Eso es lo que tú tienes que entender en esta parte. Saber qué forma la submucosa, qué forma la mucosa y, bueno, ya peculiaridades extras de la estructura, ¿vale? Pero eso es lo principal acá. Eso sí lo voy a ver ahorita con la teoría. Pero aquí te dejo el resumen de esto. Y ya de la muscular externa, aquí no hay grandes cambios. Aquí volvemos a tener dos capas, ya no tres como en el estómago, y seguimos teniendo, perdón, serosa por el peritoneo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vámonos con... Aquí está. Entonces, fíjense, esto es lo que les digo que se hace para aumentar la superficie de contacto. Esto que tú ves aquí abajo sería la capa muscular, ignórala. Aquí arriba, si esta es la muscular, entonces, ¿qué sería esto de azul? En este esquemita feo que le dice La submucosa. la submucosa. Entonces, fíjate cómo viene la submucosa y forma este pliegue, ¿vale? Eso es lo que hace la submucosa para aumentar la superficie de contacto, hacer pliegues longitudinales.
¿Recuerdan cómo se llaman estos pliegues longitudinales que hace la submucosa? Pliegue circular, ¿vale? Entonces, un pliegue circular es una evaginación de la submucosa, ¿vale? Y después aquí arriba entonces tendríamos a la mucosa. Pero fíjate cómo la mucosa hace como estas, igual proyecciones, estas evaginaciones, pero también se mete, hace invaginaciones. Entonces aquí también tenemos dos estructuras que resaltar. Las evaginaciones, o sea, estos pliegues de mucosa, se llaman vellosidades. Y las partes que se meten, que se internalizan, invaginaciones, se llaman criptas, ¿vale? Entonces, esas tres son las cosas que me van a ayudar. Ahora, si yo le hago un zoom em, a esta mucosa, y veo el epitelio, voy a ver que cada una de las celulitas que tiene este pliegue va a tener microvellosidades. Entonces, no es lo mismo una microvellosidad que una vellosidad. La vellosidad es toda la mucosa haciendo un pliegue. La microvellosidad son especializaciones de membrana apical que van a ayudar a absorber mejor, ¿vale? Entonces, esas son las cuatro estructuras que ustedes tienen que entender, qué se forma y de dónde vienen para entender el aumento en la superficie de absorción, ¿vale? Entonces, el pliegue circular también lo vas a encontrar como válvulas de Kerking. Básicamente son pliegues de la submucosa. Después tenemos a las criptas, que son invaginaciones de la mucosa, o sea, del epitelio. La vellosidad son evaginaciones y la microvellosidad pues, son las especializaciones de membrana, ¿vale? Pero estas tres están en la mucosa, no se te olvide. Vean, si tú ves un corte de intestino, vas a ver esto. Estos son esos pliegues circulares, ¿vale? Y de hecho, si yo veo con una lupa el intestino, voy a ver que tiene como estos dedillos, esos como pelitos. Esa es la mucosa que está formando esas vellosidades, ¿vale? Ahora, acuérdate de este esquema. Vamos a pasarlo a este esquema, ¿vale? Que esto es una imagen. Se las pongo porque es muy común que se pierdan en las fotomicrografías, pero siempre tengan un orden, ¿vale? Entonces, esto de aquí abajo, ¿qué sería? Que les dije hace rato que lo ignoraran. La muscular, Muscular, ¿vale? Específicamente, ¿qué capa? circular interna, Bien. Y entonces, ¿qué sería esto de acá? la submucosa. ¿Cómo dijimos que se llamaba este pliegue entonces? Circular, Muy bien, esto es un pliegue circular, perfecto. Y entonces, ¿qué capa sería esto de aquí arriba? digo mucosa, Mucosa, muy bien. ¿Cómo le llamábamos a estas evaginaciones que hacía la mucosa? vellosidades, Vellosidades, muy bien. Y estas invaginaciones, vean aquí cómo se mete. ¿Esto cómo se le llama? criptas. Criptas del Iberco. Muy bien. ¿Dudas de eso, chicos, de cómo reconocer y de dónde se forman eso? Porque esto es súper confundible, ¿no? Va, perfecto. Entonces, dicho eso, pues nada más hay que repasar las celulillas que forman a esta mucosa. Entonces, la mucosa que epitelio va a tener cambia. El estómago, decimos, cilíndrico simple, mucosecretor. Este cambia a cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Este sí tiene microvellosidades y sí tiene células caliciformes, ¿vale? No como el estómago. Y vamos a tener cinco tipos de células. Los enterocitos, que básicamente son estas células cilíndricas encargadas de absorber todos los nutrientes. Las células caliciformes, que van a ser las que produzcan el moco. Las células de Paneth, que estas solamente están en el intestino delgado, ahorita las vemos. Las células enteroendocrinas, que igual son células que van a estar produciendo diferentes hormonas. Y las células M, ¿vale? Entonces, vamos a ver imágenes. Fíjate. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Esto es PAS. Entonces, PAS te ayuda a delimitar bien esta línea aquí arriba que se forma por las microvellosidades y pues esto de acá sería la célula caliciforme, ¿vale? Esto que tú estás viendo, ¿qué sería? Fíjate cómo es un cacho del epitelio y su lámina propia. ¿Qué sería esto? Una vellosidad, Vellosidad, muy bien. Lo mismo con esto, ¿vale? Esto es con barrido. Fíjate cómo tú tienes aquí la prolongación. Vamos a ver que en el centro de esta vellosidad hay muchos vasos sanguíneos. Eh, pero entonces esto de aquí sería la mucosa.
Si esta es la mucosa, ¿qué vendría siendo esto de acá abajo? Acuérdate que tenías como ese pliegue que vimos y después así las vellosidades. Si esta es la vellosidad, ¿qué sería esto de acá abajo? Sería el pliegue circular, o sea, esto de aquí abajo sería la submucosa, ¿vale? Sería esto de acá, ¿vale? Vean, esto de aquí son vellosidades. Es muy común encontrar vasos sanguíneos y vasos linfáticos debajo, o sea, en el centro de estas vellosidades, ¿vale? Justo porque aquí se mandan todos los nutrientes que absorbes. En el caso de los conductos linfáticos, se van todos los componentes lipídicos, los kilomicrones, ¿vale? Esta célula es muy importante, la célula de Paneth. Solo está, no me voy a cansar de decirlo, solo está en el intestino delgado. El grueso no tiene células de Paneth. ¿Qué produce? Son células productoras de péptidos antimicrobianos. Estos péptidos ayudan a mantener la inmunidad en... Ay, esperen, como que me ando trabando, ¿verdad? ¿Ya me dejé de trabar? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Una disculpa. Entonces, ¿qué está diciendo? Ah, estas células producen péptidos antimicrobianos. Y la función que tienen estos péptidos antimicrobianos es favorecer la defensa en el tubo digestivo. Como son productoras de proteínas, pues vas a ver muchos gránulos secretores en la parte apical de estas células. Entonces, si tú ves en la cripta, o sea, viene el epitelio, se invagina, aquí en la base de la cripta vas a tener estas celulitas. Es muy común encontrarlas aquí, en la base de las criptas. Y vas a ver sus granulitos en la parte apical y moraditas de abajo. Esas son células de Paneth. ¿Y qué tipo de péptidos antimicrobianos secretan? Secretan dos tipos, las defensinas y la lisosima. Las defensinas son saboteadores de membrana que lo que hacen es, pues, impedirla, o sea, matar a los patógenos para fines prácticos. Y la lisosima lo que hace es erradicar bacterias. Por eso ayuda a la defensa. ¿Vale? Fíjate, tú aquí ves cómo hay una invaginación, está la base de la cripta, pero en la propia, esta imagen está preciosa porque vean, se ve cómo están aquí todos los gránulos, estos se ven rojitos, y se ve cómo hasta los va liberando. Estas son las células de Paneth. Lo mismo acá, ¿vale? Mm, Ok, entonces lo mismo acá, vean cómo están las células, aquí un montón de gránulos en la parte apical y en la base de la cripta, Paneth, ¿vale? Vean, aquí está, estos rojitos son los gránulos. Lo mismo acá viene la cripta y se ve esto. Te pueden poner una imagen así, y decir qué parte del tubo digestivo es o es una característica respecto a esta porción del tubo digestivo, podrían. Y es válido. ¿Por qué? Porque aquí estás viendo a las células de Paneth y te decía, solo están en intestino delgado. Entonces, si tú las ves, piensas en algo del intestino delgado, ¿vale? Vean, esta imagen a nivel de qué estamos. El estómago, del esófago, del intestino, delgado, grueso, del recto. ¿Qué sería esto? ¿Y por qué? Sería intestino delgado, Muy bien. ¿Qué te hizo decir que esto es delgado? porque en la parte como de la derecha se ven los gránulos. Esto, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo para cuando hacen histodiagnósticos. No solo en tubo digestivo, sino en general para la vida o por si van a hacer final lo que gusten. Siempre sean ordenados cuando no sepan qué están viendo. Si ahorita ven una imagen que a lo mejor por la atención dicen, ay, no sé qué estoy viendo, sé ordenado. Uno, ve siempre un epitelio. Si tú identificas un epitelio, te va a ayudar a descartar el 90% de tus posibilidades. En este caso, yo veo un epitelio cilíndrico con microvellosidades y además veo que tiene células caliciformes. ¿En dónde está eso? En el intestino. Entonces, me quedan dos, intestino delgado e intestino grueso. Aquí a lo mejor no veo bien que se forme la vellosidad, porque solo veo criptas, pero esto de aquí me grita que esto es intestino delgado, porque veo células de Paneth, ¿vale? Entonces, así tú puedes ir descartando. Igual, imagínate que te ponen una imagen así. Es intestino delgado. Esta es la base de la cripta, solamente que ahora en corte transversal. Y esto que tú ves aquí son los gránulos, o sea, estaría aquí la célula con sus gránulos en la parte apical, ¿vale? Y las enteroendocrinas, la verdad es que no me voy a meter en ellas porque también no se pueden
identificar a menos de que pongas tinciones especiales, pero recuerda que son células que van a estar produciendo hormonas, son parte del sistema neuroendocrino difuso del tubo digestivo, ¿vale? ¿Qué pasa con las M? Estas sí me interesan un poco más porque te las van a preguntar ahorita y te las van a preguntar en inmuno el siguiente año. Entonces, estas células son células traslocadoras de antígenos. Traslocadoras. ¿Qué significa eso? Significa que ellas, imagínate que tienen, o sea, está la superficie de tu epitelio y aquí arribita hay a lo mejor una bacteria, algún bicho, alguna proteína extraña. Lo que hacen es como adherirse a ellos y pasarlo de la luz del intestino hacia la lámina propia. En la lámina propia, ahí sí va a haber células presentadoras de antígenos, fagocitos, lo que gustes, para que lo ataquen. Pero lo único que hace ella es agarrarlas y pasarlas de un lado al otro, ¿vale? No fagocita, no presenta antígenos, ¿vale? Solo pasa de un lado al otro, ¿vale? No se les puede olvidar. Y no te van a poner imágenes de ellas, porque la verdad es que es muy difícil, yo no he visto cortes de ellas, entonces solamente te van a preguntar la parte de qué es lo que hace, ¿vale? Y listo. Entonces, eso es básicamente la mucosa. Las células importantes, vean el epitelio cilíndrico simple, una hilerita, microvellosidades, células caliciformes. Esta sería la lámina propia. Y de hecho, aquí se ven algunas fibras de músculo. Justo es también la muscular de la mucosa que se mete a la vellosidad, también para ayudar a darle movilidad. ¿Vale? Otra cosa que hay en la mucosa, específicamente a nivel del ilio, son unas placas de folículos linfoides, de tejido linfoide. Ojo, importante. Estas placas nacen o se originan de la lámina propia, pero se van a extender, en este caso, ¿en qué capa están? Fíjense bien, ¿en qué capa están estas de aquí? Si te cuesta, siempre busca un extremo o un extremo. Por ejemplo, ¿qué sería esta parte de aquí abajo? La serosa, No, esta sería la muscular, ¿vale? Entonces, si esa es la muscular, ¿qué sería esto de acá? la submucosa. La submucosa, muy bien. Y entonces todo esto de aquí arriba sería la mucosa, ¿vale? Entonces fíjate cómo estos están en la submucosa. Justo es porque estos nacen aquí en la mucosa, en la lámina propia, porque acuérdate que en todo el tubo digestivo aquí está el tejido linfoide asociado a mucosas. Pero son tan grandes estas placas, llamadas placas de Peyer, que se meten hasta la submucosa, ¿vale? Entonces, por si llegas a ver esto, o sea, sí pueden estar, o tu doctor a lo mejor te dijo que era la submucosa, es que nacen aquí en la mucosa, pero se van hasta la submucosa, ¿vale? Del tan grandes que son. Y a esto se le llama placas de Peyer, punto clave, esto está en el ilio, ¿vale? Y después tenemos a la submucosa. En el caso de la submucosa, puntos clave del intestino es que pueden tener glándulas, específicamente solo en el duodeno. Y esta es la clave que te va a permitir a ti identificar duodeno, que tiene glándulas mucosas llamadas glándulas de Brunner, ¿vale? Vean, aquí yo veo intestino, veo las vellosidades, pero lo que a mí me dice esto es intestino, específicamente duodeno, son este cúmulo de glándulas aquí en la submucosa, ¿vale? Entonces recuerda, el intestino tiene tres partes, duodeno, yeyuno e ilion. Te pueden preguntar qué parte es específicamente. La verdad es que no es tan común, pero puede, y lo puedes saber. Para decir si es duodeno, la clave es, ves vellosidades y ves las glándulas. Hay doctores que te van a decir que hay, que las vellosidades son más grandes, más altas y que no sé qué. No, o sea, es muy difícil y eso es muy confundible. Entonces, quédate con las glándulas de Brunner. Esa es la clave principal, ¿vale? Ah, fíjate, entonces, duodeno lo que te va a orientar es esto, las glándulas. El yeyuno es porque no tiene nada interesante. Se dice que luego tienen como forma de hojita sus vellosidades. No, la verdad es que no. Si no ves nada, si no ves glándulas o no ves ahí folículos linfoides, eso es yeyuno. Y la clave del ilion es que el ilion ya es la porción terminal del intestino. Entonces, o sea, bueno, esa sección tiene vellosidades más cortitas, a veces hasta deformes. Te decía que parecía como si pasaras una podadora por las vellosidades y como que quedaran ahí cosas ahí tusadas. Entonces, eso es el ilion, vellosidades irregulares y la clave, un montón de folículos, ¿vale? Entonces, intestino delgado, duodeno, la clave es las glándulas de Brunner. Vean aquí, por ejemplo, te pueden poner esta parte y decir en qué parte del tubo específicamente estamos. Entonces, yo veo vellosidades, veo cilíndrico simple con microvellosidades de células caliciformes, eso es intestino.
Y el intestino delgado porque tiene vellosidades, ya vamos a ver que el colon no tiene vellosidades. ¿Qué parte específicamente? Pues aquí te grita, vean. Esto de aquí son las glándulas mucosas que están en la submucosa, llamadas glándulas de Brunner. Lo mismo acá, nada más que con paz, todo esto son glándulas que están aquí en la submucosa, eso es duodeno. Del yeyuno te decía, te van a decir que las son más cortas, más delgaditas, no, ni te confundas, simplemente si no ves nada particular, eso es yeyuno, ¿vale? ¿Esto qué sería? Duodeno, yeyuno o ilion. ¿Ilio? Muy bien, a lo mejor por las vellosidades, pero hay esta cosita aquí abajo. Duodeno. Es duodeno, estas son glándulas de Brunner, ¿vale? Entonces te digo, siempre básate por algo extra. No te confíes tanto de las vellosidades porque eso es algo que sí, o sea, muchas veces los confunden. Entonces ve glándulas o folículos, ¿vale? Aquí sí se ven bien irregulares, aquí sí te grita que esto es ilion porque sí están súper cortas y aquí se ve un buen de folículos, ¿vale? Entonces ese es el ilion. Vean, vellosidades medio irregulares. Vean cómo nacen de la lámina propia y se extienden hasta la submucosa. Estas son las placas de Peyer, ¿vale? Lo mismo acá, irregulares, un buen de folículos y león, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de esto? No, va, muy bien. ¿Qué pasa ya con el intestino grueso para terminar? En el caso del intestino grueso, aquí pues básicamente ya no vamos a absorber muchas cosas. Por lo tanto, esto que veíamos que teníamos para... Ay, ¿dónde estoy? Espera. Aquí. Entonces, esto que veíamos que hacíamos para aumentar la superficie de contacto, ya no lo necesitamos tanto. Entonces, ¿qué es lo que se queda? Solamente se van a quedar las criptas. El intestino grueso no tiene vellosidades, primera diferencia respecto al delgado. Segunda diferencia, tiene un chorro de células caliciformes. Entonces, si tú ves así un montón de células caliciformes, piensa un poco más en grueso. Segunda. Tercera, no tiene células de Paneth, ¿vale? Entonces, si ves células de Paneth, eso es delgado, ni le dudes, ¿vale? Y cuarta, la longitudinal, la capa muscular también es diferente. ¿Qué es lo que pasa? En el caso del intestino, todos hemos visto como un dibujito, o no sé si hicieron sus prácticas de disección de colon, pero el colon, cuando tú lo ves, vamos a ver, ah, así. Este es un esquema de colon, ¿vale? Hay varias cosas particulares que tiene. Tiene esta banda gruesa en el centro y tiene como estos saquitos, forma como estos saquitos. Esto tiene nombre. Estas bandas se conocen como tenias del colon y es básicamente porque esas son regiones en donde la longitudinal externa se junta. Entonces aquí se junta y forma esta como protuberancia, que se vería algo más o menos así, fíjate. Aquí ve cómo tienes este conjunto de músculo aquí acumulado, esa es la longitudinal externa ahí toda condensada y forma la tenia del colon. Entonces pregunta, ¿de dónde se forman las tenias del colon? De la longitudinal externa, ¿vale? Y después vas a ver que esas capas, específicamente son tres bandas, se empiezan a separar. Aquí como que se separa y estrangula al tubo. O sea, hace esto. Y eso hace que esto se forme como un pequeño saco. A esto, este saco se le conoce como austras colónicas, que son saculaciones provenientes de la longitudinal externa, ¿vale? Y ya por último, tiene un montón como de bolsitas en su parte más superficial, a eso se les llaman apéndices omentales. ¿Qué es lo que ocurre? La adventicia que cubre, bueno, perdón, la serosa que cubre, como que se llena de grasa y forma una pequeña bolsita. A eso se le llama apéndice omental, ¿vale? Entonces esas son las tres estructuras extras que debes de entender del colon o intestino grueso, ¿vale? Entonces aquí te dejo una imagen. ¿Cómo sé que esto es colon? Porque solamente ves criptas, ve cómo solo baja, 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 pero nunca ves cómo sube, o sea, no tiene vellosidades. Primera característica. Segunda, ve un montón de caliciformes. Eso es, o sea, característico del intestino grueso, que tenga un montón ahí. Y por último, pues no, tampoco ves las de Pane. Eso es la característica, ¿vale? Vamos a ver imágenes. Entonces, vean, ¿cómo identificar así a simple vista un corte de colon? Uno, el epitelio, el cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, o sea, es el mismo, solamente que tiene un chorro de células caliciformes, ¿vale?
Dos, vas a ver muchas criptas, vas a ver cómo se mete, se mete, se mete, se mete, pero nunca sale. No hay vellosidades. Esa es la clave. Vean acá, solamente veo cómo se mete, veo células caliciformes. A lo mejor tú puedes ver esto y decir, esto es una fosita. No, porque veo células caliciformes. El estómago no tiene células caliciformes, ¿vale? Y de hecho, a veces en pacientes, en el colon, muchas veces pueden salir algo llamado pólipos. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es básicamente que la mucosa como que tiene un crecimiento y se forma aquí como una especie de abultamiento de mucosa. Esos pólipos están sumamente llenos de eh, células caliciformes. Por eso, cuando tú ves así estas estructuras de florecita, son muy común que vengan de esos pólipos, ¿vale? Esos pólipos se tienen que estar vigilando porque son riesgo de convertirse en cáncer, como dato. Pero eso es algo padre que nos dejan los pólipos, estas imágenes en florecita. Entonces, también si ves como estas florecitas, porque son básicamente las criptas con muchas células caliciformes, eso es colon, ¿vale? Entonces, vean, grueso y delgado. Delgado las vellosidades, grueso no, solo puras invaginaciones. No se ve tan blanco, este se ve casi blanco por la gran cantidad de células caliciformes, ¿vale? Delgado o grueso, ¿qué dicen? Grueso. Grueso, ¿no? Ves un buen de florecitas, ves puras criptas, puras invaginaciones y un montón de blanco, ¿no? De células caliciformes. Esto es grueso, muy bien. Una estructura que tiene el colon es, a nivel del ciego, es el apéndice. Este apéndice lo suelen confundir mucho con el ilion, porque también vas a ver muchos folículos linfoides. Tips para diferenciar entre ilion y apéndice. El ilion es parte del intestino delgado. Por lo tanto, el ileón va a tener vellosidades, ¿vale? El apéndice no tiene vellosidades, ¿vale? Ambos van a tener un montón de folículos. La clave es diferenciar esos dos, ¿vale? Si lo ves folículos, pero que parece intestino delgado, eso es ileón. Si ves folículos, pero parece colon, porque también puedes ver ahí puras invaginaciones, ves muchas florecitas, no ves vellosidades, eso es apéndice, ¿vale? Entonces, vean, este es apéndice, veo que esto parece colon, puras invaginaciones, se ve blanco por la cantidad de células caliciformes, pero esto de acá, este folículo te indica que eso es apéndice, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de esto? Ay, no, esperen, me falta una parte. No, yo dije, ¿por qué ya terminé? No, me falta esto. Ya por último, que la verdad es que nunca o sea, no lo suelen preguntar como tanto, pero luego sus doctores sí los preguntan, unión anorrectal. Entonces, esta unión anorrectal básicamente está compuesta por el recto que transiciona hacia lo que es el ano. El recto va a ser similar al intestino, ahí no hay gran diferencia. La clave es que tú sepas cómo es que va transicionando esta transición anorrectal, ¿vale? Entonces, para eso hay que ubicarnos. Vamos a tener un epitelio cúbico simple desde la unión anorrectal hasta esto que se conoce como línea pectínea. De ahí transiciona a un plano estratificado sin estrato córneo y después a un plano estratificado con estrato córneo, que es básicamente la piel delgada que está pues en la región perianal, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tienes que saber, cómo transiciona el epitelio que reviste a este conducto, ¿vale? En el caso de la mucosa, importante, aquí vamos a tener muchas glándulas llamadas glándulas perianales, que son glándulas apócrinas. Entonces, eso es un dato que te doy. Si tú ves epitelio plano estratificado sin estrato córneo, piel que transiciona a piel y ves esas glándulas apócrinas, eso es ano, ¿vale? Transición de epitelios más apócrino, ano. De la submucosa, como dato nada más aquí abajito, vamos a encontrar un conjunto de vasos sanguíneos que se conocen como pliegues hemorroidales, que a veces se inflaman y eso es lo que genera las famosas hemorroides. La muscular externa va a formar esfínteres. Siempre las capas circulares son las que forman esfínteres, entonces como que se hace más grueso y forma el esfínter anal interno y el esfínter anal externo y va a tener esta adventicia. Aquí ya no hay peritoneo, ¿vale? Entonces, vean, este es el recto, es básicamente igual al colon, o sea, no cambia nada, ¿vale? Pero vean esto es una unión anorrectal y esto ahorita sí lo vamos a repasar, cómo identificar uniones. Entonces, esto sí es algo que les gusta mucho poner en los DEPAs, que te pongan una imagen donde se ve una transición y te pregunten en qué parte del tubo digestivo estamos. Entonces, sí les hice otra flashcard para que veamos transiciones de epitelio. Entonces, la primera transición que ustedes tienen que identificar es la unión esófago-gástrica.
¿Cómo lo vas a identificar? Porque hay una transición de plano estratificado sin estratocórneo a cilíndrico simple mucosecretor, ¿vale? Vean acá, esta de aquí luego les juega un poco de trampita. Creo que se las puse más arriba. Aquí, fíjense. Entonces, fíjate, aquí yo veo el esófago plano estratificado, veo músculo abajo y aquí veo el estómago. ¿Por qué sé que esto es estómago? Porque no veo células caliciformes, porque veo que la parte apical del epitelio es la que tiene el moco y veo las crestas de gallo. Entonces esto es estómago. Este les digo que es la que les juego, luego les juego una trampita, porque ven esto y dicen, ay, esto es piel, a lo mejor esto es ano. No. Lo que pasa aquí es que esto es un esófago de cobayo y ellos sí tienen estratocorneo en su esófago. Pero no puede decir que esto es sano porque esto no es un epitelio rectal. Fíjate cómo viene el epitelio y se invagina así profundo y empieza a formar glándulas gástricas. Entonces, aquí ves a las glándulas gástricas perfectamente. Por eso te pueden poner esta imagen y no hay pretexto de que sea de animal, porque aquí tú ves estómago sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esta es unión gastroesofágica. Lo mismo acá, fíjate, yo veo aquí el epitelio y veo aquí esto, que a lo mejor esto puede decir, ay, esto es recto, porque veo como muchos de estos circulitos, pero no, son las glándulas las que se están invaginando. Yo no veo células cali, esa es la clave que no se te puede olvidar. Aquí tú no estás viendo, o sea, puntos blancos. ¿A qué me refiero con puntos blancos? Tú no estás viendo como que aquí hay blanco, aquí hay acá, 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 acá. No, estás viendo que todo está blanco, igual aquí arriba, todo está blanco, porque el epitelio es mucosecretor, no es que tenga células caliciformes, por eso esto es estómago, ¿vale? Entonces con eso haces el diagnóstico. ¿Dudas de la unión gastroesofágica, chicos? No, doctor. ¿No? Muy bien. Entonces ahí te puse más imagencitas para que las repases cuando pues estés repasando esto. Gastro, la verdad, para serte sincero, es muy poco probable que te pongan algo gastroduodenal. Para serte sincero, o sea, si te lo ponen nada más para confundirte en las opciones. Pero te dejo aquí cómo se ve una unión gastroduodenal. Entonces, la clave para reconocerla siempre son las glándulas de Brunner, porque el duodeno tiene esa en la submucosa un montón de glándulas. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo cómo tengo esto de aquí sería el estómago, ve cómo el estómago en las glándulas pilóricas se llenan mucho de moco y ya cuando transicionas a duodeno, ya tienes a las glándulas de Brunner. Por eso vas a ver como mucho moco abajo. Lo mismo acá. Fíjate cómo aquí está el estómago. Estas serían las glándulas pilóricas. Y después aquí transicionan a las glándulas de Brunner. Aquí ya hay vellosidades. Entonces, si pasas de este epitelio que no tiene vellosidades a uno que sí tiene vellosidades, como por ejemplo acá, no hay, aquí sí hay, no hay, aquí sí hay. Y ves estas grandes cantidades de, como de glándulas mucosas en la parte de abajo, eso es gastroduodenal, ¿vale? La verdad es que casi nunca te ponen esto, porque también obtener un corte donde se vea bien la diferencia es muy difícil, entonces ni te preocupes por esto. Esta sí, esta les gusta ponerla mucho, unión anorrectal. Entonces, ¿cómo vas a identificar la unión anorrectal? Porque ya dijimos es una transición de epitelios. Pasamos del recto, que es cilíndrico, simple con microvellosidades y células caliciformes, cúbico simple, plano estratificado sin estratocórneo y después con estratocórneo, ¿vale? Aquí lo vemos. Ah, bueno, creo que te puse más imágenes acá abajo que se ven un poco más grandes porque esas imágenes sí les gusta ponerlas mucho el departamento. Entonces, fíjate, aquí yo veo estas células caliciformes, una cripta, y ve cómo va transicionando a plano estratificado sin estratocórneo, anorrectal. Aquí esta me encanta porque fíjate, tú ves las criptas, esto es recto, después vas viendo cómo transiciona cúbico simple, plano estratificado sin estratocórneo, plano estratificado con estratocórneo. ¿Qué más veo? Esto ya es la parte de la piel, pero además veo estas cosas de acá. ¿Qué son estas cosas que se ven acá, chicos? ¿Cómo se le llaman a estas glándulas que tienen luz grande? ¿Apocrina? Apócrinas. Y dijimos que las apócrinas solo están en ano, areola y axila. Por lo tanto, si tú, esto es lo que a ti te está gritando, esto es ano, ¿vale? Esta es otra que les gusta poner mucho al departamento. Entonces, fíjense bien. Yo aquí veo criptas, cómo se ven las florecitas. Recto. Va transicionando plano estratificado sin estratocórneo con estratocórneo. Si yo le hago un zoom a esto, fíjate, epitelio rectal. Aquí se ven nada más que esto es paz, por eso a lo mejor no ves blanco. Se ven unos puntitos rojos porque
Entonces, paz, ahí se ven las caliciformes. Después, esto de acá es el plano estratificado sin estratocórneo. Y aquí lo que te grita esto, vean, esto ya es piel, pero vean cómo, ahí esto. Esas son las apocrinas, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Ahí está, No. ¿no? Va, muy bien. Entonces, este es algo muy común que le suelen poner y siempre les ponen, ¿qué? ¿En dónde están? Gastroesofágica, gastroduodenal, que les digo que eso es para confundirlos, o no, perdón, anorrectal, ¿vale? Este es anorrectal. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Ya para terminar, vamos a ver puntos clave de las glándulas anexas. Entonces, las glándulas salivales ya las vimos, no me voy a meter en eso. Vamos a ver páncreas. Entonces, de páncreas exócrino, recuerda que el páncreas exócrino es la porción del páncreas que tiene que ver con la digestión, porque va a producir simógenos, enzimas inactivas, que van a llegar al duodeno a degradar, ¿vale? Entonces, así se ve un acino pancreático. Son acinos, o sea, tienen forma como de pizzita. Estas células que te pongo aquí de amarillo son las células acinares. Ellas son las que producen los simógenos, ¿vale? ¿Qué es simógeno? La amilasa pancreática, la lipasa pancreática, entre otras, ¿vale? Entonces, esa es su función. Como son simógenos, como son células productoras de proteínas, van a tener un aspecto de acino seroso, o sea, basofilia basal, acidofilia apical, que es lo que yo veo aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Después tenemos estas celulitas aquí en el centro del acino. Estas células del centro del acino se llaman células centroacinares. ¿Cuál es su función? Van a producir bicarbonato y agua. ¿Por qué? Porque cuando el contenido del estómago llega al duodeno, tiene una secreción ácida. El bicarbonato que produce este páncreas va a ayudar a neutralizarlo. Entonces, ¿de dónde viene? De aquí, de las centroacinares. Y se ve muy bien, ven, este de aquí es el acino. Yo veo aquí a estas celulitas, que son las células acinares, pero después tengo estas aquí en el centro, que son más pálidas y están ahí en el centro metidas. Esas son las centroacinares. Entonces, si tú ves células centroacinares, ni le dudes, eso es páncreas. Vean, aquí se ven todas reunidas en el centro, eso es páncreas. ¿Vale? Y la verdad, la regulación no creo que te la pregunten, nada más por si tu doctor sí es muy deficio. Las células S del intestino producen secretina y esto activa a las células centroacinares. Las células I producen colecistocinina y estas activan a las centroacinares y también a la vesícula biliar para que libere a las sales biliares, ¿vale? Que no se te puede olvidar que el páncreas no tiene conductos estriados, ni tampoco tiene tejido adiposo, ¿vale? Eso es de parotia. Entonces, esa es la clave de páncreas. Vamos a ver aquí imágenes. Entonces, si te ponen una imagen así, eso es páncreas, ni le puedes dudar. Veo acinos serosos, no veo en ningún momento tejido adiposo, como dato. Veo células, a ver, déjame ver si veo alguna célula centroacinares. Vean, aquí se ven las células centroacinares en el centro del acino, páncreas. Y además aquí hay algo que te está gritando que esto es páncreas. ¿Qué es esto? Son los de... Sí, esos. Dilo, dilo. Ay, no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero son las que tienen células beta y células, alfa. Langerhans, los islotes de Langerhans. Perfecto. Bien. Perfecto. Vean, entonces, acino pancreático, la característica es que son acinocerosos, basofilia basal, acidofilia apical, como cualquier otro. Las células centroacinares te gritan que esto es páncreas, ¿vale? Vean aquí. Entonces, yo aquí veo acinos serosos, y en el centro veo a esas células centroacinares, ¿vale? Vean, aquí hay más centroacinares, déjenme ver si veo otras por ahí. Son comúnmente más pálidas, ¿vale? Y además no veo tejido adiposo. Aquí se ve muy bien, vean. A ver, uno bonito. Aquí está el acino, y en el centro del acino tengo estas células centroacinares, se ven más pálidas, ¿vale? Esa sería la clave. Aquí esta imagen me gusta porque también aquí se ve súper bien cómo están los acinos y en el centro se ven aquí de metiches estas centroacinares. Como que no tiene nada que ver con el resto, ¿vale? Entonces, puntos clave para diferenciar páncreas y parótida. Páncreas, no, o sea, sí tiene centroacinares, la parótida no. El páncreas no tiene adipocitos, la parótida sí. La parótida tiene conducto estriado, el páncreas no. Y además, el páncreas no tiene células mioepiteliales porque no o sea,
Su secreción no depende de estímulos nerviosos, sino de estímulos hormonales, ¿vale? La parótida sí, ¿vale? Perfecto. O sea, y nada más como para la vida. Esta imagen, a mí me gustaba ponérselas mucho a mis alumnos cuando yo era instructor, porque siempre los confundía, porque ven esto y piensan que esto es parótida, ¿no? Pero no, ¿qué es esto? El El islote de la islote. ceja. El islote, ¿vale? Y además también veo centroacinaria. Entonces, o sea, no les van a poner una imagen así de mala, pero muchas veces en algunos cortes sí pueden apreciar tantito tejido adiposo dependiendo en cómo corten el tejido. Entonces, pero no es común que dentro del páncreas tú tengas grasa en condiciones normales. Muy bien, esa sería la clave. Vamos ahora, uy, con el tema pesado, que eso también es bastante preguntable, que es hígado. Entonces, esta flashcard se las hice con mucho esfuerzo, pero trata de resumirles todo lo que tienen que saber de hígado. Desde aquí lo que estamos viendo es cómo es su organización y en esta de acá les dejo los métodos de estudio, ¿vale? Entonces, en el caso del hígado. ¿Cómo está organizado? Los hepatocitos, chicos, recuerden, están organizados en cordones, o sea, vas a ver muchas tiras. Esos cordones van a ir desde la tríada portal, después sigue esta tríada forma sinusoides y se concentra todo en la vena central, ¿vale? Para que estos, déjame ver si les puse eso acá. No, no se los puse. Entonces, fíjate, cuando tú haces un corte de hígado, vas a ver esto. En el centro aquí está una arteria central y aquí vas a tener a la vena portal. Los hepatocitos se organizan en cordones, así, ¿vale? Y entre estos cordones van a estar pasando capilares sinusoidales que van desde la tríada hacia la vena central, ¿vale? Eso es lo que les trato de representar, nada más por si este tema no lo revisaron. Entonces, puntos importantes. ¿Qué conforma una tríada portal? La tríada portal está formada por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y el conducto biliar, ¿vale? Puntos clave aquí, recuerda que la vena porta es la que más sangre le va a dar al hígado porque tiene toda la sangre que viene del intestino. La clave es que la vena porta, su sangre es rica en nutrientes, pero baja en oxígeno. A diferencia de la hepática, que esa sí es una sangre oxigenada, no con tantos nutrientes como la porta, ¿vale? Entonces, esas son las dos diferentes. Al final se juntan y forman este sinusoide. El sinusoide, pues ya sabes que es un capilar que tiene muchos huequitos. Y en este sinusoide podemos encontrar estos macrófagos. Estos macrófagos se llaman células de Kupffer, que básicamente son los macrófagos residentes del hígado. Si encuentran algún patógeno, algún eritrocito ya viejito, algo extraño, lo fagocitan, ¿vale? Y todo esto drena en la arteria, en la vena central. Esa vena central después se fusiona y forma las suprahepáticas y después drena en la cava inferior, ¿vale? Así es básicamente como es la trayectoria. Ahora, entre el sinusoide y el hepatocito hay un espacio, este espacio de acá. Este espacio se conoce como espacio de Dis. El espacio de Dis es importante porque tiene muchas fibras reticulares. Justo para que estos hepatocitos estén bien organizados en cordones, hay muchas fibras reticulares para darles como estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de fibras predominan en el espacio de Dis? Reticulares, ¿vale? Y además es un espacio de intercambio, ya que aquí todos los nutrientes que vienen o toxinas que vienen de la sangre se pasan hacia el hepatocito y los desechos se pasan hacia acá. Entonces es un espacio de intercambio, ¿vale? En este espacio de Dis vamos a encontrar una célula. ¿Qué célula? Esta se llama célula estrellada o célula de Ito. Las células estrelladas o células de Ito, lo que no se tiene que olvidar es que almacenan ésteres de vitamina A, ¿vale? Ya cuando hay una lesión al hígado o una respuesta inflamatoria, estas se pueden diferenciar en miofibroblastos y producir colágena, lo cual favorece que el hígado se fibrose y esto concluye en la cirrosis hepática, ¿vale? Entonces esas son las células estrelladas. Ahora, hablando del hepatocito, tiene mil y un funciones, no me voy a meter en eso, pero recuerda que interviene en el procesamiento de lípidos y en la detoxificación de la sangre. Esto porque es importante. Es importante porque tiene un retículo endoplásmico liso muy abundante.
Por eso son células muy acidófilas. Pero también son células que producen muchas proteínas, producen casi todas las proteínas de la sangre. Por eso a veces hasta los puedes ver binucleados, ¿vale? Ahora, fíjate bien. Cuando yo tengo un hepatocito y otro hepatocito juntos, entre sus membranas van a formar algo llamado canalículo biliar, un conducto formado por la membrana importante de dos hepatocitos. Y así se van juntando y van formando un conducto, un conducto, un conducto. Ese canalículo biliar después forma al conducto de Herrigh. Ese conducto de Herrigh después forma a los conductos biliares interlobulillares y después a los conductos, a toda la vía biliar que resta, ¿vale? Entonces, puntos clave. El canalículo, solo el canalículo, está formado por la membrana del hepatocito. Pero ya a partir de los conductos de Herrigh, eso sí va a tener células cilíndricas llamadas colangiocitos y ya van a formar toda la vía biliar, ¿vale? Punto importante. Después de aquí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué me gustaría recordarles? Pues no, nada más. Sí, nada más. Ahora, acuérdate de cómo va el flujo. La sangre de dónde viene? De lo más cercano a la tríada portal. Y ya básicamente todos los desechos drenan en la vena central. No se te olvide de eso. Porque gracias a eso podemos entender los modelos de estudio. Entonces, cuando tú cortas el hígado, vas a ver estos hexágonos característicos. Bueno, en un humano no se ve tanto, en los puerquitos sí se ve muy bien, pero vas a ver estos hexágonos. A este hexágono se le conoce como lobulillo clásico y es la forma anatómica tradicional. ¿Qué- ¿Cómo está formado? En los vértices de este hexágono, tú vas a tener a las arterias, las tríadas portales. Y en el centro del hexágono vas a tener a la vena central, ¿vale? ¿Qué es lo que puedes estudiar aquí? Puedes estudiar cómo es el flujo de sangre. Dijimos que la sangre llega por las tríadas portales y después todo drena los desechos en la vena central. Entonces, ¿cómo es el flujo de sangre en el lobulillo clásico? Va de la periferia hacia el centro, ¿vale? Pero también puedes ver cómo es el flujo de la bilis. Dijimos que la bilis normalmente se produce aquí en los hepatocitos y después se dirige hacia la tríada portal porque ahí es donde está el conducto. Entonces, si tú quieres estudiar cómo es el flujo biliar en el ovulillo clásico, este va desde el centro, que es donde están todos los hepatocitos, y van a drenar en la tríada, que es donde está ese conducto biliar, ¿vale? Va al revés, del centro a la periferia. ¿Dudas del ovulillo clásico, chicos? No, va. Después tenemos al lobulillo portal. ¿Cuál es la clave del lobulillo portal? Que este me ayuda a enfatizar justamente la producción de bilis, las funciones exócrinas. Esta tiene forma de triángulo porque lo que hacemos es juntar tres de estos hexágonos, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, y delimitar un área triangular. Aquí los vértices van a ser las venas centrales y en el centro vamos a tener a una tríada portal, ¿vale? Eh, entonces, esto sí es preguntable. ¿Cómo es el flujo de bilis? La bilis va, acuérdate, de lo más cercano a la vena central hacia la tríada portal, o sea, va de la periferia hacia el centro, ¿vale? Y si quieres ver el flujo de sangre, pues acuérdate que la sangre va desde la tríada hacia las venas. Entonces, la sangre va en este modelo del centro a la periferia, ¿vale? Entonces, siempre ve qué te preguntan y qué modelo es. Y ya por último, que este es el que causa un poco de revuelo, es el ácido hepático, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ácido hepático? Es como tal un modelo de estudio funcional porque me ayuda a ver cómo es la actividad metabólica que tiene el hepatocito, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo llego a tener una isquemia, o sea, mi hepatocito deja de recibir sangre, yo puedo ver cuáles son los hepatocitos más afectados. O si tengo alguna toxina, yo puedo ver cuáles son los hepatocitos también más afectados. ¿Qué es lo que yo hago? Junto dos de estos hexágonos. Entonces, fíjate, aquí hay un hexágono, otro hexágono. Los laterales, este eje mayor, va a ser el espacio que existe entre dos venas centrales. Y este eje menor va a ser el espacio que existe entre dos triadas portales, ¿vale? Y esto pues hace que esto tenga forma como de rombo. Ahora, con base en eso, yo delimito tres áreas. El área, perdón, más cercana a la triada portal, el área intermedia y el área más alejada de la triada portal y que está más cerca de las venas centrales, ¿vale? ¿Qué va a pasar entonces? Si tú tienes
isquemia, o sea, le dejas de dar oxígeno al hígado, va a haber bajos niveles de oxígeno. La zona uno va a captar el oxígeno que poco que le está llegando. La zona 2 pues lo que le queda. Y la zona 3 básicamente ya no va a tener nada. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la zona más susceptible a daño por isquemia? Pues va a ser la zona que, como hay bajo oxígeno, ya no recibió nada, o sea, la zona 3 porque está más lejos de donde llega el oxígeno. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Va, muy bien. No, doctor. Ahora, esto es importante. Y para fines de examen quiero que te lo aprendas así. Imagínate que alguien tiene una intoxicación por paracetamol, ¿vale? Lo que hace el paracetamol es generar metabolitos que lo que hacen es depletar los niveles de glutatión. Y recuerda que el glutatión es importante para evitar el daño oxidativo. Entonces, el hepatocito se empieza a dañar. Entonces hay mucho, mucho, mucho paracetamol. Vale, es más, vamos a verlo acá. Fíjate, esta básicamente sería la zona uno, esta sería la zona 2 y esta sería la zona 3, ¿vale? Porque está más pegado a la vena central y esto está más pegado a la triada. Entonces llega mucho paracetamol. ¿Qué es lo que van a hacer estas? Estas como están más cerca, pues van a empezar a captar más paracetamol, ¿vale? Por lo tanto, estas como captan más, son las más susceptibles al daño. Estas pues ya no captan tanto, entonces no se lesionan tanto, y estas de acá pues ya ni captaron, entonces ni se lesionan, ¿vale? Po- Esto es para fines de examen. Yo sé que en clase lo vimos diferente, pero si te preguntan, ¿cuál es entonces la zona más susceptible a daño por fármacos? Vas a contestar que la zona uno, ¿vale? Esto te decía es falso. ¿Por qué es falso? Porque ya, o sea, cuando lleves patología lo vas a ver, pero también es diferente los niveles de enzimas que expresan las células. Principalmente la zona 3 es la zona que mayor cantidad de citocromo P450 expresa. Entonces, si llegas a tener alguna toxina, algo, esta zona va a ser la zona que más lo va a estar metabolizando. Entonces, esta es la zona que se dedica a eso, a metabolizar. Y por lo tanto, la que es más probable que se lesione si tienes una intoxicación por algo. ¿Vale? Nada más como dato. Para fines prácticos, para fines de la vida, cuando lleves patología, va a ser la zona más cercana a la vena central. Pero ahorita, para fines de histo, es eso, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, de esto? Va, muy bien. No, Pues listo, chicos. Ah, bueno, no me faltan las imágenes. Nada, bueno, nada más ya para terminar con vesícula biliar. Y ya nada más hablando de vesícula biliar, pues esto básicamente es un contenedor que va a almacenar a la bilis. ¿De qué está formada? Tres capas, mucosa, muscular y serosa o adventicia. El borde hepático, o sea, lo que está en contacto con el hígado, pues no va a tener peritoneo, por lo tanto, eso tiene adventicia. Lo que está en contacto, pues con la parte libre, eso sí va a tener serosa, ¿vale? Puntos clave que te pueden preguntar aquí. ¿Qué epitelio tiene la vesícula biliar? Cilíndrico simple con microvellosidades. Es un epitelio muy bonito, porque no tiene más, es cilíndrico por excelencia. Esta mucosa puede tener invaginaciones. Si llega a aumentar la presión a nivel de la vesícula, como que el epitelio se empieza a invaginar sobre la muscular. Y esto forma estos huecos llamados senos de Rokitansky-Ashhoff, ¿vale? Entonces, en una persona que, por ejemplo, tiene litos biliares, ese lito puede evitar la salida de las sales, aumenta la presión y es muy común que se formen en ellos, ¿vale? Después la muscular, no hay gran cosa. Esta es susceptible a la colecistocinina, lo que hace que se contraiga y se liberen el contenido, ¿vale? ¿Qué capa del tubo digestivo no hay en la vesícula biliar? Submucosa. No tiene submucosa, no se te olvide. Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos con las imágenes de páncreas. Ya los vimos. De hígado, entonces. Entonces, un corte de hígado, te decía, siempre tiene esta forma de hexágono. En el centro este sería el lobulillo hepático, está la vena central, en los vértices estarían las tríadas portales, ¿vale? Entonces, está organizado en cordones, o sea, en tiras de hepatocitos, ¿vale? Vean, aquí esta sería la vena central y todo esto es un cordón, otro cordón, y entre los cordones van a estar pasando los sinusoides que drenan aquí en la vena central, ¿vale?
¿Qué conforman la arteria portal? Pues estos tres elementos. ¿Cómo identificar cada uno? Si te lo pueden preguntar. Te decía, la clave es que el conducto biliar está formado por colangiocitos, epitelio cilíndrico simple. Por lo tanto, si tú ves un epitelio grueso, no te voy a decir que bien formadito, simplemente el epitelio más, o sea, más alto, ese es el conducto. La arteria, pues es una arteria, entonces siempre vas a ver la luz regular. La pared, como tiene músculo, la vas a ver. Aquí es la pared, no el epitelio, la que vas a ver más de mayor predominancia. Y la vena, pues es una vena, o sea, tiene la pared muy delgadita y normalmente tiene una forma irregular, ¿vale? Eso es cómo reconocerlo. Fíjate acá, muchos te dicen que con el tamaño y que no sé qué, puede variar y te puede confundir. Entonces, fíjense, aquí yo tengo tres componentes. Esta, vean la pared, como es una pared delgada e irregular. A pesar de que está muy grande, tiene la forma irregular. ¿Esta qué sería? El conducto biliar. No. Te voy a dar más tips. La vena, La vena, muy bien. Este de aquí, vean la pared como es literal una línea, ¿vale? Entonces, delgada, irregular, esta sería la vena, ¿vale? Esta de aquí, fíjense, vean cómo aquí el epitelio es el que se ve como más alto, ¿vale? La luz es irregular, eso no me interesa, pero el epitelio se ve más grueso. ¿Qué sería esto? el El, conducto. El conducto. Y esta aquí yo veo justo, o sea, regular, muy bonita. Aquí yo veo bien la pared gruesa por el músculo que tiene. Esto sería la arteria, ¿vale? Esto es un acercamiento ahora a la vena central. Vean la pared como está delgadita. Tendrán todo esto de acá que serían los sinusoides, ¿vale? Vean, esto de aquí sería el cordón hepático, una tira de hepatocitos, y esto de aquí, estos huecos, serían los sinusoides hepáticos, ¿vale? Vean entonces, aquí yo veo una tríada portal, aquí veo una vena central. Esto sería el lobulillo portal, ¿vale? Más imágenes del lobulillo. Vean, aquí yo lo que estoy evidenciando como datos son las fibras elásticas, fibras reticulares. ¿Te acuerdas en qué parte o en qué espacio te decía que había muchas fibras reticulares para darle sostén a estos conductos, a estos cordones que yo tengo? El que hay entre el hepatocito y el sinusoide, ¿no? Exacto, en el espacio de DIS, ¿vale? Muy bien. Y aquí lo veo mejor. Vean, estas son las fibras reticulares. Esto, lo que si te preguntan qué espacio se está evidenciando, cuando te pongan esa imagen, son fibras reticulares, es el espacio de DIS. Dijimos, un espacio de intercambio. Si te preguntan qué célula puede estar en el espacio evidenciado, las células de hito, ¿vale? Y aquí lo veo bien, vean, este es el hepatocito, muy bonito, binucleado. Después, vean dónde se ve bonito. Tengo esto. Esto que tú ves aquí, esto, este hueco blanco, eso es el sinusoide, ¿vale? Te decía que adentro del sinusoide puede haber algunas celulitas. ¿Cuáles eran las células que estaban dentro del sinusoide? Ay, creo que me trabé. Pero bueno, sí, creo que sí me trabé. Entonces, esto de azul, te decía, es el sinusoide, o sea, el capilar. Y dentro del capilar tengo unas celulitas, que estas son las células de Kupffer, ¿vale? Que son macrófagos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llamaría este espacio que se está señalando acá? Ay, de rojo. Este espacio entre el hepatocito y el sinusoide. Dedis, Ese es el espacio de DIS, ¿vale? Muy bien. Vean más imágenes. Aquí yo lo que veo son los cordones de los hepatocitos. Lo que se ve de blanco, ese laberinto blanco sería ¿cómo se llama? El sinusoide, ¿vale? Esto son fotografías de la célula de Kupffer, ¿vale? Fíjate cómo está dentro del sinusoide en ese laberinto blanco, ¿vale? Entonces, Kupffer. Y ya esto también es una imagen muy común que te suelen hacer. Esto, fíjate cómo es un conducto que se forma no en estos huecos blancos. Esto de aquí es el sinusoide, lo blanco, sino es un conducto que se está evidenciando entre los hepatocitos. Acuérdate que cuando hay contacto entre dos hepatocitos se forma un conducto. ¿Cómo les dije que se llamaba ese conducto? Canalículo biliar. Entonces, esto lo que evidencia es el canalículo biliar, ¿vale? Y de la vesícula biliar, lo que te decía es que carece de submucosa, tiene un epitelio cilíndrico simple, se forman estas invaginaciones llamadas senos de Rokitansky-Ashkoff.
que son invaginaciones de la mucosa, ¿vale? Que aumentan cuando hay aumento en la presión intraluminar. Vean, les digo que el epitelio de la vesícula biliar es muy bonito porque es cilíndrico por excelencia, no tiene más células agregadas, ¿vale? Entonces, vean aquí, esto es vesícula biliar, epitelio cilíndrico simple, tiene estos pliegues. No veo senos de Rokitansky-Ashcroft, pero veo este músculo, ¿vale? No veo submucosa, vesícula biliar. Aquí se ven más senos, vean, estos de aquí, estos huecos, son los senos de Rokitansky, ¿vale? Muy bien, dudas, preguntas entonces, chicos, de digestivo, ¿no? Creo que no. Perfecto, muy bien. Pues fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Con esto entonces terminamos nuestro repaso. Si tienen alguna duda, saben que me pueden avisar. Y pues nada, nos vemos el día de mañana, igual a las 10 para terminar lo que es genitourinario. ¿Vale? Cuídense, nos vemos. Hasta luego, doctor. Que esté Gracias. bien. Gracias.